Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Este es el escenario social de esta semana, programa de análisis nacional y regional respecto de cómo circulan las noticias, ¿cierto?, en los temas que son relevantes para nuestra comunidad o de alguna otra manera lo que nosotros entendemos que son relevantes para nuestra comunidad. Como siempre, saludo con la cordialidad habitual a mi querido amigo Cristian García Castillo y Alfredo Fonseca Mijovilovich. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal? Gusto saludarte, igualmente un gusto estar compartiendo las pantallas contigo. Saludo también a Alfredo y a Pablo también, que nos acompaña en los controles para poder salir al aire. Por supuesto también a nuestro público que cariñosamente nos sigue y pacientemente ve este programa en cada oportunidad. Bueno, hola Manuel, Cristian, gusto saludarlos a ambos y a las personas que nos acompañan de Radio Polar que hacen posible que este programa salga al aire. Y también saludar a las personas que pacientemente nos escuchan o nos siguen semana tras semana. Así es, un saludo cordial a toda nuestra comunidad, a que se toma el tiempo, ¿cierto?, de leernos, de escucharnos y de seguirnos en este programa que se ha ido poquito a poco, instalando a partir de la plataforma de Polar Comunicaciones. Pablo Cerón en los controles. Muchachos, damos inicio entonces al programa de hoy día. Una noticia que circula y que ha causado cierta relevancia tiene que ver primero con el reporte que se hace respecto a las ganancias, ¿cierto?, que han tenido las familias más ricas o los más ricos, y entre ellos evidentemente en Chile. Y eso se cruza, ¿cierto?, con la necesidad que existe, ¿cierto?, de generar un impuesto a los más ricos, de alguna otra forma para ir en solidaridad, ¿cierto?, con lo que significa paliar esta crisis profunda que nos afecta y que de alguna otra manera ya tiene a más de 2 millones de familias de clase media en situación de precariedad, muchachos, que no es un dato menor. Entonces, abro el hilo conductor de esta forma. Estados Unidos generó un aumento de 5 puntos porcentuales, ¿cierto?, con este tipo de impuestos a 100 familias, pretende recaudar 76 mil millones de dólares. En Chile lo que se pretende es un aumento de 2.5 puntos porcentuales, ¿cierto?, y con ello recaudar alrededor de 4 mil o 6 mil millones de dólares para ir, ¿cierto?, en directo beneficio de lo que significa la crisis social que nos afecta producto de la pandemia. Abro el hilo conductor. Te saludo nuevamente, Cristian. Te dejo la palabra. Sí, mira, este tema del impuesto a los súper ricos no es algo nuevo, ¿eh? Esto se discute hace rato y en realidad cada cierto tiempo vuelve a surgir. No es algo tampoco solo nuestro, es una cuestión mundial. ¿Y dónde está el punto? Que nuestra estructura tributaria tiene una multiplicidad de impuestos, pero principalmente son básicamente el IVA, el principal aportante al erario fiscal. Entonces la pregunta que queda es, bueno, ¿y cómo cada uno contribuye en la medida de su ingreso o en la medida de su patrimonio? Y ahí surge esta disputa porque se han planteado impuestos al patrimonio en algunos casos, ¿no? Que eso es lo que se ha ido entendiendo con el impuesto a los súper ricos. Pero en realidad también hay otras voces que señalan que no, que debe ser más bien en función de los ingresos. ¿Y esto por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial los impuestos personales, bueno, siempre han sido de tasa progresiva, pero estos impuestos personales eran con tasas mucho mayores. De hecho, en Chile, en los años 1980, el IVA complementario, que es el impuesto que era a las personas, la tasa máxima era de 55%. Hace poco teníamos 35%, hoy día volvimos al 40% como tasa máxima. Entonces, hay harto todavía, estamos lejos de lo que era antes, ¿eh? E insisto, países que enfrentaron la Segunda Guerra Mundial, como los países europeos, Estados Unidos, en los años 50, los años 60, las tasas de impuestos eran mucho más altas. Y esto tenía que ver un poco con, efectivamente, el enfoque que le daban a recaudación en función de los ingresos, ¿eh? Ahora bien, tenemos algunos fenómenos que empiezan a ocurrir después, porque con la era Reagan, 80 y 90, la era Reagan y Thatcher,
se empiezan a eliminar los tramos más altos y se empiezan a bajar los impuestos a la renta. Sin mucho análisis, en realidad más que nada por la escuela de Chicago, pero sin mucho análisis. Hoy día hay algunos autores como Thomas Piketty que han mostrado de que no fue tan beneficioso para la economía en su conjunto. Puede que haya favorecido ciertos sectores, pero no para la economía en su conjunto, y además que empezaron a ocurrir ciertos fenómenos que antes no estaban, como es la dispersión de ingresos, ¿eh? Este ensanchamiento de la brecha salarial, por ejemplo, porque si antes un ejecutivo no era un ejecutivo de una gran empresa, no le era muy atractivo tener cada vez un sueldo más alto, porque el mayor diferencial sería finalmente a pagar impuestos. Al romperse las barreras de los últimos tramos de impuestos, lo que termina ocurriendo es que ya era atractivo empezar a tener mayores sueldos, pelear por mayores bonos, ¿cierto? Y se empieza a dispersar esta brecha. Y además empiezan a aparecer algunos fenómenos como las grandes figuras del fútbol, del deporte en general, del espectáculo, que también tienen impuestos bastante altos, ¿cierto? Y que no, o sea, perdón, ingresos bastante altos, y que los impuestos no afectan los tramos más altos porque, insisto, esos tramos se fueron bajando. Y así también pasó lo propio con el capital, ¿cierto? Porque también nosotros tenemos un sistema de impuesto integrado, lo que significa que los impuestos que paga la empresa significan crédito tributario para el impuesto que paga el dueño, entonces se terminan descontando. Bueno, a la larga, y para hacer el cuento corto, lo que termina ocurriendo es que los impuestos personales a los ingresos han ido bajando en el tiempo, y no hay una evidencia que demuestre de que eso haya sido beneficioso. Algunos lo defienden, otros no, ¿eh? Pero al final de cuentas la pregunta es si fijamos un impuesto a los súper ricos en base a qué, en base a los ingresos o en base al patrimonio. El problema de fijarlo en base al patrimonio es que muchas veces el patrimonio es estático, no tiene flujo de plata, no representa necesariamente flujo, entonces seguramente para pagar algunos impuestos va a tener que desprenderse de cierta parte del patrimonio. Ahora, también es cierto que hay otro patrimonio que es demasiado fluctuante y que es muy fácil de mover. Las acciones, por ejemplo, esto es lo que se transa en bolsa, ¿cierto? Es muy fácil de mover de un lugar a otro, y entonces para evitar la recaudación en una jurisdicción, ese patrimonio se mueve a otras jurisdicciones, que es lo que ha terminado ocurriendo en la OCDE, en los países de la OCDE, ¿cierto? Y por eso también ha florecido esta cuestión de los tratados de doble tributación. No es sencillo el tema, y en realidad, poniéndose la manita en el corazón, claro que es justo que el que más tiene más aporte en esta constitución política que estamos nuevamente discutiendo, ¿cierto? Y que podamos desarrollar, debiese estar inserto uno de los deberes fundamentales. Hay muchos reclamos en los derechos, pero también tiene que haber un deber, y uno de esos deberes es el deber de contribuir. Y ese deber de contribuir tiene que estar en función, me parece a mí, de las capacidades. El que más tenga tendrá que contribuir más, el que menos tenga, bueno, no podrá contribuir tanto, evidentemente. Pero la pregunta finalmente es ponerse de acuerdo en cómo hacer ese sistema de impuestos más súper rico, ¿eh? Si es que es por el patrimonio, si es por el ingreso. Y además los países que han implementado impuestos de cierto tipo patrimoniales no han sido tampoco muy exitosos en su recaudación. Les cuesta mucho administrarlo, hay una tasa de elusividad muy alta. E insisto, hay que ver también sobre qué se va a aplicar. Y ojo, aquí no estamos hablando del que tenga dos propiedades se le ha cobrado un impuesto, no, ese no es el súper rico, ¿eh? Olvídese, si súper rico es, tampoco súper rico es la persona que gana 20 millones de sueldo al mes, no, hay súper rico, gente que gana mucho más. Fíjense nomás lo que gana un gran futbolista, ¿eh? Ahí tiene ejemplos de súper ricos, ellos son futbolistas, pero hay equivalentes a ellos en la música, en el espectáculo, en las artes y en el mundo de las finanzas también, ¿eh? Entonces, en función de eso es lo que se está planteando. ¿Qué pasa con ellos que se disparan muy arriba, el 0,01% de los percentiles, bien arriba, ¿eh? Y que muchas veces concentran mucha riqueza? Ahí es donde está el desafío. Hay que hacer un sistema tributario que sea un poco más fácil de llevar, en el sentido de que sea fácil recaudar, ¿eh? Y no difícil administrarlo, ¿eh? Pero ahí está el desafío. Yo insisto, es una pregunta que no es de fácil solucionar, no es simplemente llegar y decir, fijemos un impuesto tal y punto. Recordemos además que hay algunos teóricos en los años 90 que plantearon la tasa Tobin, justamente el señor Tobin, que era aplicar un impuesto al capital golondrina, este capital que iba de un lugar a otro justamente para evitar que los capitales se retirasen en momentos de crisis. Eso es impracticable a menos que todas las administraciones del mundo se pusiesen de acuerdo y hubiese una superadministración arriba de todas que las coordinara y dijera esto para ti, esto para ti, esto para ti, en términos de países. Entonces es complicado.
estamos en un nivel globalizado también y por lo tanto hay que, no por el discurso de que no se nos vaya el capital y la inversión, hay que liberar todo. ¿Ah? Hay que cobrar, ¿ah? Pero hay que cobrar en la medida de lo posible y en la medida de lo realmente factible de administrar. Sí, Cristian, mira, a propósito de los datos que tú entregabas, los cálculos, y con esto te cedo la palabra, Alfredo, los cálculos, o sea, la iniciativa apunta a grabar, ¿cierto?, los patrimonios que superan los 22 millones de dólares. Es muy certero lo que tú dices con respecto a que esto no va a grabar a ciertas rentas, ¿cierto? Pero los cálculos también indican de que al cierre del año 2019, en Chile, el 0,1% de la población concentra el 20% de la riqueza y el 0,07% reúne el 34% de esa concentración también. Entonces, Alfredo, este no es un tema menor. Esto efectivamente son recursos que inyectarían, son recursos que se inyectarían a una economía que está muy, muy desgastada. ¿Cuál es tu opinión, amigo? Bueno, mira, esto, aparte de ser un tema de carácter económico, tributario, es un tema ético también. Y fundamentalmente 83 millonarios o ultramillonarios del mundo, motivados justamente por motivaciones éticas, valga la redundancia, motivaciones éticas, firmaron una especie de acuerdo a nivel mundial que significaba que en el fondo se le pidiera a sus respectivos gobiernos que incrementara el impuesto a los súper ricos de cada país. En esa declaración de 83 ultra ricos del mundo, que nombro alguna como doña Abigail Disney, que es la heredera de la fortuna de Walt Disney, que era una de las representantes de estos 83 ultra ricos, hizo una declaración muy potente porque dijo que ella se sentía avergonzada de la fortuna que tenía, habiendo tanta necesidad en el mundo. Entonces tenemos un planteamiento de carácter ético. ¿Cuál profundo será ese? Bueno, cada uno quedará en la conciencia de cada uno. Pero hay un cuestionamiento también ético. Ahora, ningún millonario chileno firmó o estaba dentro de esos 83 súper ricos del mundo que firmaron esta declaración para pedirle a sus países que subieran la tasa impositiva. Ahora, el impuesto a los súper ricos ha sido un impuesto movible en muchos países. Ha estado un tiempo por una necesidad específica, por una emergencia específica, después se ha retirado, después se ha vuelto a colocar, etcétera, ha sido movible. Islandia, por ejemplo, ha tenido un impuesto a los súper ricos. Islandia es un país que es un país chico, pero tiene un altísimo ingreso per cápita, que ha tenido impuestos súper ricos que durante un tiempo que funciona, después quitan, derogan ese impuesto y lo vuelven a colocar. Pero en el caso chileno, este es un tema que tiene una discusión también de carácter ideológico. Entonces tenemos algunos señores que dicen que con esto se va a impedir la inversión o se va a facilitar que el éxodo de capitales. Sí, siempre puede ser, pero en el caso también de que esto sea un cuestionamiento ético, como lo están planteando los ultra ricos, claro, los ricos de cada país generan un compromiso con su país, porque si queremos desarrollar empresas en un país, tenemos que también hacer un país que tenga mayor cohesión interna. Y actualmente Chile no tiene cohesión interna producto de este fenómeno, porque actualmente los súper ricos en Chile han sido los causantes, entre comillas, de la gran crisis que tenemos, entre otras por el oligopolio que tienen muchas empresas en Chile que están integradas horizontalmente. Los mismos dueños de los bancos son los dueños de compañías de seguros, de la ISAPRE, de la AFP, etcétera, etcétera. En Chile, el 1% más rico, o de los súper ricos, concentran un tercio de todos los ingresos del país. Y recientemente, esta semana, hemos conocido la estadística o el informe que entrega Forbes, el informe famoso Forbes que habla acerca del ranking de los súper ricos, y resulta que nosotros tenemos en plena pandemia, en plena situación de pandemia, de dificultad económica, 5 familias chilenas que han exacerbado o han
aún incrementado sus ganancias. Pero bueno, está bien. Pero dentro de esas 5 familias chilenas, el cuarto lugar lo... Tenemos alguna dificultad con Alfredo, me parece, en la conexión. Eh, Mira, Cristian, que se cuiden con cuarentena, etcétera, que en plena pandemia incrementan su fortuna personal. Pero al mismo tiempo tenemos más de 2,3 millones de chilenos que se empobrecen. 2,3 millones de chilenos que estaban en una clase media, acomodada, que hoy día están en una clase media empobrecida. Entonces, te digo, aquí hay una situación también. sí, tenemos dificultades con el audio de Alfredo, fíjate. Prácticamente a desprestigiar esta medida de impuestos a los súper ricos. Dame un Este es segundo. un tema de grueso calibre, no es un tema que se soluciona con un grito de guerra de algún candidato constituyente o de cualquier cosa, ¿no? Sino que es un tema profundo que hay que evaluarlo porque obviamente tiene consecuencias, como decía Cristian. Entonces, no es un tema simple, pero que es un tema que va a haber que abordarlo y enfrentarlo, sí. No puede ser que en Chile, por ejemplo, la segunda fortuna que haya incrementado sus ingresos haya sido don Julio Ponce Lerú, con lo discutido que es. No puede ser que en Chile todo el aparataje, la familia Luxich, ligada fuertemente a la minería, con un royalty minero bajo, uno de los más bajos del mundo, haya incrementado su fortuna. Es la que más incrementó su fortuna, que está en el lugar 75 a nivel mundial. Entonces, claro, aquí tenemos que ya que de una vez por todas empezar a conversar estos temas sin miedo, sin temor y empezar a discutirlo. Y preguntarles a los señores súper ricos, algunos están bastante permeables al asunto. ¿Quieren un país más cohesionado o quieren un país que siga viviendo en esta situación de pésima distribución del ingreso, donde menos del 1% concentre, digamos, los grandes ingresos de este país? Sí, mira, Alfredo, hubo unos pequeños detalles ahí con tu audio, pero en general bien. Lo que yo quería acotar, fíjense muchachos, es que normalmente el Ejecutivo toma muy en consideración la información que viene del Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Y resulta que es precisamente el mismo Fondo Monetario Internacional, ¿cierto?, el que genera esta iniciativa, ¿cierto?, esta sugerencia, y el gobierno respecto de esto no ha dicho absolutamente nada, entonces no se ha pronunciado. Cierto es que todo el mundo debe pagar impuestos de acuerdo, tal como lo decía Cristian en su proyección, de acuerdo a sus ingresos, ¿cierto? Y escuchaba una conversación que tenía en un programa de televisión Camila Vallejos con Jimena Osandón. Entonces, en algún momento, Jimena Osandón dice que ella propuso hace como 7 meses atrás hacer una chiletón, ¿cierto?, para efectivamente con los más ricos recaudar ingresos para lo que era esta crisis pandémica que estamos viviendo desde el punto de vista económico también. Y precisamente la información que circula que fue Luxich uno de los que se negó a eso, ¿ya? A mí me parece que lo importante es tratar de estructurar, a propósito de esta conversación que tenía Camila Vallejo, ¿cierto?, que es una de las precursoras, ¿cierto?, de este proyecto de ley, que ella dice que debe ser temporal, tiene que ser transitorio, perdón, por única vez. Y paradojalmente, Jimena Osandón dice que, según su criterio, no, este tiene que ser permanente. ¿Se fijan? Entonces, lo importante, creo yo, es estructurar efectivamente un sentido de voluntad que asocie esta necesidad que existe, ¿cierto? Y una armonía respecto de esta recaudación que viene impulsada por la generación de esta carga tributaria. Bueno, muchachos, con esto, de alguna otra forma, cerramos este análisis que hicimos respecto de este proyecto y la relación que existe con esta información que surge a propósito de esta publicación de Forbes en el sentido de las ganancias de los más ricos en Chile. Otro tema al cual quiero convocarlos, ya se nos está acabando el tiempo, pero seguramente en el segundo bloque continuaremos el análisis de esto, tiene que ver con el cambio de gabinete, muchachos. Esta es la 14ª oportunidad en que el Ejecutivo hace cambios en su gabinete. Sale
sale del Ministerio de Trabajo la ex ministra ya María José Saldívar, y en su lugar asume el diputado o el ex diputado Patricio Melé. ¿Ya? Y ahí se produce un enroque, entonces Cristian Lavea Hijo asume en el cargo del diputado. Hay analistas que hablan, ¿cierto?, de la bancada del 0% y que lo vinculan a esta lógica, ¿cierto?, del retorno de los parlamentarios a dedo, ¿cierto? Entonces, esto, cuando se produce el estallido, y con esto te cedo la palabra, Cristian, cuando se produce el estallido, fíjate que una de las cosas que la gente dijo clarito es que estaba aburrida de esta cosa de los políticos, de estos enroques, de estos acuerdos, de estos arreglos, y da la impresión que esto no termina. Te cedo la palabra, Cristian, porque no quiero restarte tiempo ni a ti ni a Alfredo, fíjate, en el análisis. Sí, mira, esto es algo que efectivamente sí hemos dicho, de que finalmente son enroques. Cuando a la gente se le elige para algo, la idea es que permanezca en ese cargo para ejercer esa función, pero no para que sea un trampolín dentro de la misma administración, estarse cambiando de lugares, porque además genera otro problema, y es esto, o sea, no tenemos resuelto cómo se suplen aquellos parlamentarios que por una u otra razón se van a otro lado, renuncian, se van al sector público, a pertenecer al gobierno, no sé. Porque con los concejales, por ejemplo, con los consejeros regionales, perdón, uno va acompañado, en alguna oportunidad uno iba acompañado con el suplente. Entonces quizás, y en otras partes del mundo existe el tema del suplente, entonces quizás sea bueno reincorporar eso para el caso de los parlamentarios. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que aquí esto va a ser un tremendo revés para el gobierno, ¿no? Porque el ministro que asume ahora la cartera del trabajo tiene una amplia resistencia en todo el aparato parlamentario, y lo que va a ocurrir es que ya se anunció que no vamos a tener reforma de pensiones porque le cerraron la puerta al gobierno producto justamente este cambio, y porque además este parlamentario que ahora asume la cartera de trabajo es de la UDI, y la Renovación Nacional espera en realidad aspirar a esa cartera porque le pertenecía. Entonces hay partidos del gobierno también que hoy día están un poco encrespados y dolidos con este cambio, y han anunciado también que se van a sumar al tercer retiro de AFP. Entonces lo más probable es que tengamos tercer retiro y no tengamos reforma de pensiones. Entonces esto va a ser un tremendo revés para el gobierno, y considerando además que un ministro no pueda impulsar la reforma de pensiones cuando el tema emblemático de la cartera de trabajo es un fracaso para la misma cartera. Así que esto es otro autogol y otra de las cuestiones que no se entiende lo que está haciendo el gobierno. Bien, nos queda muy poco tiempo para este primer bloque. Vamos a ir a una breve pausa, muchachos. Volvemos a nuestra comunidad que normalmente nos escucha. No se vayan, retornamos en breve espacio, ¿ya?